Muy buenas tardes, autoridades, señoras, señores, queridos amigos. Agradecemos a todos su presencia con un cordial saludo de bienvenida en nombre de la Fundación Miguel Castillejos, de su presidenta, doña Quinita Castillejo Correy, y en el mío propio como director cultural. Saludo que hacemos muy especial, junto con nuestro agradecimiento a la persona que nos ha convocado en esta tarde, el profesor don Alberto Villar Movellán. Bienvenido, muchas gracias por su presencia, quien con su amplio conocimiento del tema nos va a ilustrar magistralmente, sin duda, sobre esta conferencia que lleva el título de La Sábana Santa, su expresión en la historia del arte. Bueno, pues la Sábana Santa, curiosamente, la conocemos todos porque es la reliquia más conocida, con diferencia, de la cristiandad. Y con diferencia, la más estudiada, la más elogiada y la más vilipendiada. Es decir, como es un lienzo que se refiere, el solo mensaje que puede llevar es la imagen de Cristo, eso suscita muchísima controversia. Siempre se ha dicho que las controversias acerca de la datación del lino en el que está impresa la imagen sindónica nunca hubiera dado tanto que hablar si fuera un lino mortuorio egipcio, por ejemplo, que puede tener mayor antigüedad y da igual, nadie pone en duda esa antigüedad. En cambio, con la Sábana Santa todos son dimes y diretes. Bien, pues la impronta que tiene la sábana, como vemos en esta pequeña imagen a la izquierda, es tan suave, que apenas se ve, sobre todo cuando nos acerca. Tenemos afortunadamente una reproducción, una réplica de la sábana tal como salió de la restauración de 2002 y a partir de unas imágenes digitales que se permitieron en 2008, y don Fernando Cruz en el juramento pues adquirió esta copia que está allí presidiendo el oratorio de la Sábana Santa y que precisamente se presentó aquí, en esa sala estuvo expuesta y luego fue bendecida por el señor obispo en el juramento. Y también está allí la otra reliquia indubitablemente relacionada con la sábana, que es el Santo Sudario de Oviedo. Las dos réplicas a tamaño natural las tienen ustedes allí. Y decía esto porque efectivamente tenemos la misma sensación. Cuando nos acercamos, la imagen se desvanece. Cuando uno se aleja, la imagen gana realidad. La sábana no es más que un paño de lino, tal como estamos viendo aquí, en esta reproducción, que se conserva en la Catedral de Turín, después de unas idas y venidas por medio mundo, desde la antigüedad, que tiene unas medidas de 4,36 por 1,13 aproximadamente. El Santo Sudario está en la Cámara Santa de Oviedo y es pues un paño grande, el pañolón le dicen normalmente por tradición, es un paño grande de 83 por 53 centímetros. Es lo que coincide con un sudario que no es más que el paño de tela que llevaban los judíos normalmente atado a la muñeca para enjugarse el sudor en tiempos de calor. De ahí viene también el nombre sudario. Bien, este paño se entiende desde los estudios de la sindonología que fue el paño que cubrió la cara del crucificado en dos fases, primero doblado en dos, sobre la cara todavía en la cruz, para tapar su identidad, y luego se mantiene durante el descendimiento. De ahí vienen estas grandes manchas de sangre. Este paño hay que entenderlo siempre doblado sobre sí mismo, de modo que las manchas que se ven ahí, esas grandes de sangre, son correspondientes, se ha traspasado de un lado al otro del paño, y lo que hacen esas manchas marcan en el lugar más sanguinolento, diríamos, es una mano que aprieta la nariz y la boca para que del crucificado ya muerto no salgan los líquidos interiores, que entre otros era edema pulmonar y sangre. La sangre, como se sabe, en la cultura
cultura judía es sagrada, porque en la sangre reside la vida y la vida solo pertenece a Dios. Por otro lado, la sangre vuelve impuro cualquier tejido. Lo digo todo esto porque hay que pensar aquellos primeros discípulos de Cristo cómo entenderían la conservación de la sábana y del sudario. Evidentemente les llamaría la atención la imagen que tenían, pero sobre todo desde el pensamiento judío, como eran practicantes, si lo tocaban estaban impuros. Y por otro lado era la sangre, la vida que había pertenecido al maestro. No podía tirarse, aquello era algo sagrado. Lo más probable, y de ahí viene la ignorancia que tenemos de estos paños en los primeros siglos del cristianismo, lo más probable es que fueran metidos en alguna tinaja o vasija de cerámica y guardados probablemente en casa de la Virgen, probablemente con algunos de sus discípulos. Bien. Son paños relacionados evidentemente con la pasión, muerte y lo más importante, resurrección de Cristo. La sangre que tienen está más que analizada desde el año 78 y efectivamente sangre humana de un tipo AB, que es un grupo muy escaso en el común de los mortales y sin embargo más abundante en la zona de Palestina. O sea que correspondería a un habitante de Palestina en el siglo I. En esos primeros siglos se mantiene, porque está en los escritos evangélicos, perfectamente descritos por Juan, se mantiene la idea y el recuerdo de esos dos paños. De modo que en el arte, probablemente, hablo ya del arte después de la caída de Roma, el arte de Bizancio sobre todo, en el arte de Bizancio empiezan a aparecer estos dos paños como signo del sepulcro vacío. Es decir, iban las mujeres a ungir al Señor muerto, se preguntan pues cómo van a recorrer la losa del sepulcro y cuando llegan lo que se encuentran es un ángel que les dice: ¿a quién buscáis? No está aquí, no buscan otro de los muertos, está vivo. Y lo que ven es el sepulcro vacío. Y cuando van, se lo cuentan a los apóstoles, van corriendo, Juan corre más que Pedro, llegan los dos, Juan se espera en la puerta del sepulcro para que pase Pedro, que tiene mayor autoridad. Y luego entra Juan, y lo que dice Juan es: vio y creyó. ¿Qué es lo que vio? Los lienzos. Uno, el mayor, o sea, la sábana santa, distendido, como desinflado, podríamos traducir. Y el sudario con el que le habían cubierto la cabeza, no con el otro lienzo, sino plegado, se puede traducir también en una versión de Norma de Panópolis, se dice anudado aparte. Y efectivamente, en los estudios que se han hecho en Sudario de Oviedo, como el digno ya saben ustedes cómo es con las arrugas, se han podido detectar las arrugas en forma radial a partir de un punto que sería el nudo en el Sudario de Oviedo. Bueno, pues a partir del siglo X es cuando vemos mayores representaciones de este sepulcro vacío con los paños. Pero, claro, a partir del siglo X, cuando ha pasado la crisis de los iconoclastas, la lucha de los iconoclastas contra los iconógrafos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que es una imagen creada en el siglo X? Yo creo que no. Porque la revolución iconoclasta no acabó con todas las obras de arte. Evidentemente, los que no eran partidarios guardarían iconos en su casa para su consumo interior. Aunque estuvieran perseguidos, los guardarían. Y el arte oriental es muy repetitivo. Yo estoy seguro que en 850, cuando ya ha pasado la crisis iconoclasta, con la emperatriz Teodora, otra vez se vuelven a las antiguas imágenes y se reconstruyen. Bien. Esta es una versión del paño de Oviedo creada por el profesor Miñarro
Y vemos ahí en un marfil también del siglo X bizantino las miróforas en el sepulcro que van con los ungüentos para ungir al cadáver y se encuentran con el ángel que les está enseñando una tumba vacía en forma de templo, porque ya lo que se rememora es el gran templo, la Basílica de Constantino en Jerusalén, y lo que hay en el hueco de la tumba vacía es ese paño anudado, es decir, el sudarium. Bueno, en cuanto a la representación de Cristo en relación con la sábana santa durante los primeros años en el paleocristiano, evidentemente no hay ninguna, porque los cristianos lo que hacen es reproducir la imagen de un Cristo joven, imberbe, y esencialmente como un filósofo, como un maestro, y se inspiran en la cultura romana, evidentemente, que es lo que están viviendo, sobre todo en Occidente, como este Cristo maestro desde 380, que lo hemos tenido aquí hasta hace unos días en la exposición en el C3. Hay otro en las termas, magnífico. Frente a ese Cristo imberbe, que se representa de muchas formas, incluso crucificado, pero imberbe. Por cierto, que el crucificado empieza a aparecer después de que la crucifixión deja de ser un sistema de condena romano. Es decir, prácticamente a partir de los años de Teodosio, del Grande, ¿no? Primero se repugna el hecho de la crucifixión, porque es un martirio y una condena, una ejecución para esclavos. Y Cristo no fue crucificado como esclavo, fue crucificado como rey. Por eso se lo pusieron en la tablilla de la condena, efectivamente. Pero es que fue también enterrado como rey, porque la sábana santa, o sea, la sagrada mortaja, es un paño de lino riquísimo, carísimo, probablemente de procedencia egipcia o oriental. Lo mismo que el sudario de Oviedo. Los ungüentos que se encontraron y que se llevaban a la tumba, que compra José de Arimatea, son ungüentos carísimos, mirra y aloe. Son elementos muy caros que se utilizan precisamente para enterramientos reales. Sus discípulos que lo enterraron sí sabían que era rey, un rey muy especial, como él había dicho a Pilato: yo soy rey. Empezaron a entender quizá que su reino no era de este mundo, pero lo trataron como rey, exactamente igual que la entrada en Jerusalén. Siempre se nos vende muchas veces que entra humildemente sentado en un pollino, en una burra. No era humildad ninguna, era una entrada real. Los reyes desde Mesopotamia hacían sus entradas reales en unos burritos pequeños que se denominan onagros. Eso era una entrada real. Por eso lo vitoreaban con palmas, porque era el rey que venía, y le ponían sus ropas por el suelo, sus mantos. Entra como rey en Jerusalén y muere como rey en Jerusalén. Bien, a partir del siglo IV, por la libertad del cristianismo, después de los edictos de Constantino, es cuando empieza a llegar a Occidente y se extiende por Oriente un tipo de Cristo que se denomina normalmente el Cristo siríaco, es decir, que viene de Siria. Es el Cristo barbado. Es este tipo de Cristo que vemos aquí en el monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí, que es prácticamente, tiene las características de un icono, yo lo veo siempre mucho más occidental que oriental, pero los puntos de coincidencia son extraordinarios con los iconos bizantinos y especialmente con la sábana santa. Se han encontrado dos puntos de concordancia en el rostro de este Pantocrator y el rostro de la sábana santa, de la síndrome. En Roma empieza a aparecer también el Cristo barbado. Por ejemplo, vemos en la catacumba de Comodila en el siglo IV ya, en una imagen preciosa que es como una representación de un cuadro, pero como si fuera
la parte central de un mantel o de una tela rica muy decorada. Precisamente esa decoración exterior es la que se vería, como vamos a ver, en el mandilión de Edesa, que es tan importante para lo que estamos viendo. El Zeus de Olimpia lo traigo por una consideración que es bastante sencilla. Esta es la imagen de Zeus, traducimos Dios, que tenían en Grecia, la imagen reconstruida de Fidias, y en Roma, Júpiter. Es decir, el todopoderoso entronizado. Y precisamente esa imagen tradicional que se conocía bien en el mundo de cultura griega es la que en el imperio greco-bizantino triunfa como imagen para Dios en el caso de Cristo, para Dios también cuando se empiece a representar la Trinidad. Al Padre siempre lo veremos barbados de esta manera, porque es el recuerdo que tenemos de muy antaño de la imagen de Zeus, Dios, el Todopoderoso. Eso es lo que significa el Pantocrator, ¿no? Lo vemos a lo largo de la Edad Media en mosaicos bizantinos magníficos. Fíjense una cosa interesante, cómo se representa en este Pantocrator de Dagny junto a Atenas este gran círculo que significa la universalidad de Dios, el universo. Y hay que fijarse en otra cosa. Hay otro círculo que es este tondo que marca la cabeza de Cristo, que es un nimbo crucífero. Ese nimbo crucífero hay que tenerlo muy en consideración, porque es lo que los cristianos pueden ver de lo que creemos que sería la Sábana Santa. Estos iconos coinciden todos muchísimo en la forma del rostro, en la disposición de los ojos, las cejas arqueadas, la barba separada del labio inferior, la barba bífida, las dos caídas de pelos laterales que tienen, y una cosa muy singular que son estos mechoncitos aquí, dos mechoncitos en la frente, que se interpretan, como ahora veremos, como concordancias con el rostro de la Sábana Santa. Esa idea del Pantocrátor o del Dios entronizado pasa de Bizancio al arte románico europeo. Y bueno, en San Clemente de Taúl tenemos uno de los más importantes, pero los hay en pintura y en escultura por toda España, en Castilla sobre todo, y Cataluña, ¿no? Bien, pues vamos a ver el origen de ese rostro. El origen de ese rostro está ligado a una leyenda interesantísima que es la del rey Abgar V, un rey que era un reyezuelo, un toparca realmente, de un reino de Osroene que estaba al norte de Siria, que hoy es territorio de Turquía, actualmente. Y en la capital de ese reino era Edesa. En Edesa hubo existió este personaje, el rey Abgar V, que había oído hablar de Jesús de Nazaret, que predicaba en Galilea, que había caído gravemente enfermo, y le escribió una carta a Jesús para que, en fin, viniera a Edesa a curarlo, y sobre todo pues porque lo iba a recibir muy bien y que predicara allí a los ciudadanos, que estaba completamente abierto a su doctrina. Todo esto quizá venía inducido por uno de sus secretarios, que era Adai. De hecho, Adai es el nombre sirio de lo que se traduce también por Ananías o Anán, y también en latín por Tadeus, Tadeo. Es ni más ni menos que a quien veneramos como Judas Tadeo, San Judas Tadeo. Este Tadeo, que era secretario real, fue el encargado de llevarle la misiva, y era evidentemente un discípulo de Cristo. Este conocía la doctrina, y si no, a partir de ese encuentro con Cristo la va a conocer más. Entonces la idea que mantiene la tradición es que efectivamente Tadeo es el que difunde por el reino de Osroene la doctrina de Cristo.
En fin, Cristo lo que dice que él tiene una misión más alta, encomendada por su padre, y no puede desplazarse en este momento a Edesa. Pero en fin, que en teoría le redacta una carta, probablemente toma nota de ella Tadeo, y cuando llega a Edesa, de regreso, pues lleva esas cartas, de modo que en Edesa durante toda la antigüedad se conservó esa correspondencia entre Agar y Cristo. De hecho, efectivamente, pues está en documentos de Eusebio de Cesarea y otros muchos que transmiten esta idea, son cartas perfectamente documentadas. Ahora bien, la doctrina de Addai, los hechos de Tadeo, estos fueron descritos hacia el siglo VI y luego sufrieron muchas transformaciones. Se fue enriqueciendo la leyenda, ¿no? Hay una leyenda que es muy interesante porque dice que Cristo, para que tuviera un recuerdo, porque según la leyenda, el rey Agar le habría encargado a Tadeo que le hiciera un dibujo o que le describiera muy bien el rostro y el cuerpo de Cristo, cómo era. Y entonces parece que en relación con esto lo que haría Cristo es pedir lavarse la cara, se la lavó de hecho y le trajeron una toalla para secarse. En esa toalla, que sería, pues como aparece en la foto, una paño rectangular, aproximadamente una toalla grande, se la pone en el rostro y queda impresa esa imagen que es la que se venera en Bizancio. ¿Cómo se hace esa imagen? Bueno, pues todas las fuentes coinciden en que es una imagen no hecha por mano humana. Y las fuentes más antiguas hablan de un sudor, porque se enjugó el sudor, claro, un sudor que pudo producir esa imagen. Hasta el punto de que también a ese paño de Edesa a veces se le llama sudarium, es decir, porque se relaciona con el sudor de Cristo, maestro que dejó allí su rostro. Bien, pero todo esto no son más que leyendas míticas, en cierto modo, para explicar una realidad que no son capaces de entender, que es la de la imagen hecha no por mano humana. Esa imagen acaba en Edesa. ¿Cómo acaba en Edesa? Pues es probable que los santos paños mortuorios acabaran en Edesa. ¿Por qué? Porque el rey Agar cristianizó a todo su territorio. Fue el primer reino que se hizo cristiano. Pero luego vino un sucesor que también mantuvo el cristianismo, pero el nieto volvió al paganismo. En ese momento el paño de Edesa evidentemente se quitaría del medio. Pero el rey Agar probablemente lo envolvió, lo forró, como ahora veremos, en forma rectangular, escondiendo probablemente el resto de la sábana. Pero vamos por partes. Entonces, este paño, cuando vienen los malos tiempos del nieto de Agar y declara otra vez el paganismo, evidentemente el obispo de Edesa pues, tiene miedo de perder una reliquia tan importante y lo que hace es esconderla, probablemente emparedarla, y desaparece la idea, no queda más que el recuerdo. En 525 hay unas inundaciones, al parecer, que socavan parte de la muralla y hay que restaurarla. Al restaurar la muralla, que es lo que se ve, por ejemplo, en esta ilustración, se descubre un nicho donde resulta que aparece el paño de Edesa, lo que llamaban el mandilión. El mandilión. Bien, pero ese paño, mandilión, que se repite y está muy reproducido en muchas miniaturas, aquí vemos una en la Biblioteca Nacional de París, el mandilión de Edesa, ese paño era como un estandarte, a partir de 525 es como un estandarte que libera a la ciudad de sus enemigos. Muchas veces se saca la muralla y los enemigos se retiran, como vemos aquí, los atacantes caídos en el suelo.
suelo ante la imagen sagrada de Edesa. Y es muy curiosa esta ilustración y otras que también están en el mismo sentido, porque aquí se presenta como en un cuadro, con el rostro en positivo, y luego sobre el brazo del que lleva el cuadro hay una sábana más larga, que parece indicar que hay un desarrollo, que esa tela no solo es el rostro, sino que hay más tela por debajo. Bien, esto es lo que le lleva a Ian Wilson, en los estudios que hace de la sábana santa, a hacer coincidir el mandilión de Edesa, que se presentaría siempre, como vemos, abajo a la derecha, rodeado de una tela muy rica, pero con un tono donde se vería el rostro solamente de la sábana, y como también se le llamaba tetradiplo, es decir, un tejido plegado en cuatro, pues lo que hace Wilson es unir la idea de mandilión con la idea de la sábana santa replegada en cuatro partes, como vemos aquí en los estudios de Wilson. Bien, esta es una reproducción que ha hecho nuestro amigo Ignacio Huertas Puerta, que es el presidente de la delegación en Andalucía del Centro Español de Sindonología, y le ha explicado cómo había de hacerse, y su esposa Rosa Gómez pues ha tenido la paciencia de entretejer este mandilión, y él mismo nos lo explica cómo lo entiende. Aquí tenemos el mandilion didáctico, un mandilion pensado para explicar en conferencias cómo era la imagen de Edesa. No es un mandilion que pretenda ser riguroso históricamente, pero sí que nos sirve para darnos una idea de cómo era. Era un tejido que con un círculo en el centro estaba rodeado por una tela real persa rica al estilo de la tela que contemplamos, y que debajo tenía un talit gadol, el talit, el gran talit de los judíos para la oración, que simbolizaba la presencia de Dios, y en el centro el rostro de la síndone. Por tanto, una tela que simboliza la presencia de Dios, la divinidad, y otra tela que nos habla de la presencia de un rey, un Dios que es rey. ¿Quién puede ser? En el arte está perfectamente representado, numerosísimamente, en toda la zona de Grecia, en el entorno griego, este mandilión de Edesa, que era un paño, como vemos aquí, con un cerco al centro, donde solo se veía supuestamente el rostro de la síndone. Digo supuestamente, probablemente cierto, pero a mí hay una cosa que me llama la atención siempre, y lo digo ahora en voz alta, ¿no? La precisión con que está representado el rostro del hombre de la sábana santa, porque coinciden, como ahora vamos a ver, muchísimos puntos, por lo menos 14 puntos. La precisión con que está representado en positivo, cuando el rostro del hombre de la sábana es negativo. El ojo apenas lo puede apreciar, y aquí se ve muy claro. Mi idea es que en algún momento, bueno, esa tela obviamente está cubierta siempre por ese paño rico, como hemos visto, pero que como tejido sagrado que era, y la imagen sagrada que era, no podía estar a la vista simplemente. Si nos pasa ahora, el sudario de Oviedo está metido en una caja y lo vemos en una reproducción, no la tienen que abrir. Si eso se hace ahora con el sudario de Oviedo, ¿qué se haría a lo largo de la Antigüedad y la Edad Media con una reliquia tan importantísima? Lo más probable es que estuviera cubierto, sin duda metido en un estuche, pero además no sería extraño que le hubieran hecho una pintura para tapar ese tondo que cuando se quitaba se veía el rostro de la sábana. Probablemente lo que se vería sería una pintura, y de ese prototipo icónico es del que deben venir todos los prototipos, todas las secuelas que vemos en el arte bizantino. Por eso se parecen tanto unos mandillones a otros en las representaciones. Y de ahí creo que viene también la veneración del rostro del Señor.
que es la Verónica, es decir, la vera icona, la imagen verdadera. Y lógicamente, para explicar toda esta leyenda tan compleja, pues no, es mucho más fácil imaginar una señora que se acerca en el camino del Calvario a secarle el rostro a Cristo. Pero eso es una leyenda añadida, obviamente. Lo que es más probable es que esas santas verónicas, esas verdaderas imágenes verdaderas que veneramos, bueno, en Roma, y que hay tantas en Lyon, en España tenemos la de Jaén, el Santo Rostro, la de Alicante y tantas por el mundo, son repeticiones de alguna manera, directa o indirectamente, de ese rostro que presentaba Armand de Lyon, muy probablemente. Aquí vemos las 14 o 15 similitudes que sacó Paul Vignon entre los iconos bizantinos, el Pantocrator que vemos aquí, junto al dibujo que hace Vignon, con 15 puntos de coincidencia, que son los que más o menos he dicho anteriormente. Aparte del pliegue en el cuello, pues el flequillo, que esos son coincidencias ni más ni menos que se ven en otros tipos de arte, como en las monedas, el sólido de Justiniano que vemos aquí, de Justiniano II del siglo VII finales, y está también esa imagen del mandilión, pero como se ven en los iconos bizantinos. Bueno, pues para los indonólogos eso está representando ni más ni menos que las llagas y las lesiones que tiene el hombre de la sábana. Bueno, en 944 los musulmanes están en Edesa ya desde hace tiempo, pero los bizantinos apetecen tener aquella reliquia tan importante que había quedado en Edesa, y lo que hacen es hacer un trato con los musulmanes a cambio de determinadas dádivas para llevarse el santo mandilión. Vemos aquí el mandilión recibido por el emperador romano I de Capeno, que se ve, no sé si lo verán bien, pero está efectivamente ese paño como tal, y que tiene el rostro de Cristo, pero en positivo. Y entonces el rey lo venera. Y para algunos esa prolongación de la tela sería también una representación de la sábana santa. Para otros yo creo que es más prudente pensar que eso es el manto que lleva imaginamos que un secretario del rey, al que Teófanes probablemente, que es uno de los cubiculares, de los que están al servicio, mientras el rey duerme, pues tiene a sus guardas que le hacen de secretarios también, sus guardaespaldas, ¿no? Pues probablemente Teófanes es el que le lleva el mandilión al rey, que había sido conseguido por el general Juan Urquas. Había habido primero una negociación, luego los musulmanes dijeron que no, y en un segundo ataque ya, pues ante la amenaza de que la ciudad iba a ser conquistada por los musulmanes, cedieron la reliquia. Bien, esa reliquia va a Constantinopla, y entre 944 y 1204, en que desaparece porque se la llevan los cruzados. En esa época, probablemente la reliquia que está primero en Santa María de los Faros y luego en Santa María de las Blanquernas, que son capillas pertenecientes al Palacio Real, pues se presentó probablemente en un artilugio como el que vemos aquí, que se hizo para una exposición del Centro de Sindonología en Sevilla. Es decir, la sábana santa se representaba ya de cuerpo entero, o medio cuerpo como se ve aquí, levantándose desde un estuche donde estuviera, y luego volviéndose a meter. Y entonces eso se hacía los viernes, normalmente. Bien, pues de esa imagen de medio cuerpo de la sábana santa, probablemente deriva en iconografía la imago Pietatis, que es una imagen de Cristo, varón de dolores, que
relacionado siempre con el sepulcro, está como saliendo del sepulcro, que es el efecto que debería producir cuando se elevaba la sábana santa en las blanquernas, ¿verdad? Y se une siempre a la idea de Mandilión, por ejemplo, como vemos en este cuadro del Museo Kolomenskoe de Moscú. Está arriba Los Ángeles sustentando el Mandilión y abajo está la Imago Pietatis de Cristo, pues levantado como si fuera el Cristo sufriente o muerto de la sábana santa. Otra Imago Pietatis que les traigo aquí, esta italiana del siglo XV, y que representa a Cristo como saliendo del sepulcro. Esa salida es lo que se interpreta como una repetición de lo que podían ver los peregrinos en las blanquernas cuando se elevaba la síndone. Bueno, aquí tenemos lo que para los sindonólogos es una prueba, entre comillas, de la existencia de la sábana santa antes de la fecha que dieron los análisis del carbono 14, el radiocarbono 14, que como se sabe iban desde el siglo XIII al siglo XIV. Entonces, si hay una representación del siglo XII, evidentemente la sábana santa era conocida. Bien. Aquí hay unas discusiones tremendas porque, vamos a ver, desde la versión sindonológica, esta representación del cuerpo muerto de Cristo, efectivamente sobre un paño mortuorio, que podía ser la sábana, pues se está repitiendo la imagen de la síndone, porque tiene los brazos cruzados delante del pubis, porque tiene 4 dedos solo, como se ve en la sábana, y no 5. Y luego, evidentemente, está la representación de ese nimbo crucífero, que tiene mucho que ver con el Mandilión, casi siempre. Bueno, y debajo está lo más controvertido, que es que el ángel recibe a las miróforas, les enseña el sepulcro vacío, pero donde muchos historiadores ven un sepulcro ricamente decorado, que hay otros, esta es una miniatura, pero hay incluso en pintura y otro tipo de miniaturas, que no las he traído para no cansarles demasiado, donde se ven los sepulcros muy decorados con flores y demás, y dicen que es una misma iconografía, que es una iconografía muy repetida del sepulcro vacío. Pero los sindonistas dicen que esta es la sábana plegada, y por eso tiene esas formas en espiga que recuerdan el tejido de la sábana. Los que no están de acuerdo con esto indican también que el ángel está enseñando sobre la losa ese tejido que sería el sudario de Oviedo, y que no tiene nada que ver con la sábana, está representado de forma diferente. De modo que esto es una discusión larga. Por otra parte, es una discusión que no sé si alguna vez podrá resolverse, pero yo creo que no deberíamos hacer tanto hincapié en si eso no es una representación de la sábana, lo que aparece en el Códice Pray, sencillamente porque hay otras muestras que nos indican que la sábana santa era perfectamente conocida, especialmente la colección magnífica de epitafios, trenos, de lamentos fúnebres que se conservan en la Iglesia ortodoxa en muchos sitios, y que son un tapiz que representa ni más ni menos que Cristo muerto, como el hombre de la sábana, eso está claro, y con las manos cruzadas sobre el pubis, como vemos aquí en el de arriba, el epitafio de Stefanuros en Serbia. El central es un dibujo sobre otro epitafio perdido, y el epitafio del monasterio del Monte Athos, que es interesantísimo porque nos presenta un tejido como el de la sábana y un Cristo muerto, llagado absolutamente como el hombre de la sábana. Este es para mí el más interesante. De modo que representaciones de la sábana están, aunque evidentemente ya son representaciones algo posteriores, pero se están haciendo epitafios desde el siglo XII. Y estos epitafios se sacan en procesión todavía en el Viernes Santo, y llevan pues una procesión como si fuera un paso en andas. Y están ligados a la celebración en la Iglesia ortodoxa del Viernes Santo.
Bien, ese Cristo llagado que hemos visto en el epitafio del siglo XV, también lo vemos en el arte perfectamente, y lo tenemos en España, en Gilles de Siloé, un autor que viene de Francia y que nos hace este Cristo crucificado tremendo, pues un rostro de muerto, espeluznante, muy realista, y que es evidente que tiene que ver algo con la cultura del Cristo azotado por todo el cuerpo que viene de la Sábana Santa. ¿Cómo le llega a Gilles de Siloé eso? Pues probablemente porque ya la sábana está en Francia y naturalmente ha podido tener acceso a ella o a representaciones de la sábana. Y hay otra cosa curiosa en este crucificado, y es el título Crucis, que está escrito al revés en los 3 idiomas, exactamente de acuerdo con la reliquia que se conserva en la Santa Cruz de Jerusalén, en la Basílica de Roma. Es decir, que hay mucho de científico en un crucificado como este de Gilles de Siloé de fines del siglo XV, en la Cartuja de Miraflores de Burgos. Y en el siglo XVI, el comienzo, ya en el ambiente de fines de la Edad Media, comienzo del Renacimiento germánico, vemos la figura universal de Alberto Durero, que es un artista soberbio y un grabador extraordinario, que tuvo también el interés por representar el rostro de Cristo en lo que es un mandilión. Los ángeles sostienen un mandilión. Es decir, lo que hace es volver al idioma latino, diríamos, la cultura griega que venía de Bizancio, de alguna manera. Decía yo antes que me extrañaba a mí, de alguna manera, que el rostro del hombre de la síndone hiciera surgir estos rostros que se ven en el mandilión y en la iconografía del Pantocrator. Por una sencilla razón. Cuando ya en Francia la Sábana Santa está abierta a hacer copias, y la hacen los pintores, lo que copian los pintores es esto que vemos aquí, que está muy lejos de los rostros de Bizancio, que eran mucho más reales. Es decir, de alguna manera hubo quien interpretó ese negativo de la Sábana Santa como positivo en Bizancio, y creó un icono que debió de ser el prototipo, como decía antes. Es que es muy curioso. Lo que hace Cristo, según la tradición de Edesa, es secarse el sudor o la cara mojada. Cuando nos secamos, aunque no lo vemos normalmente porque no tiene color, pero si nos tiñéramos la cara y nos secáramos, lo que sale es un negativo prácticamente, que es lo que se ve en la síndone. Y por eso hablaban del santo sudor, que formaría esa imagen. No se sabía cómo. Entonces es muy interesante cómo a partir de los cánones artísticos de Bizancio se crea un prototipo que yo creo que es el que adorna y tapa el rostro del hombre de la síndone. De todas maneras, ya quiero decir que se han hecho estudios sobre el cambio de color de ese tondo en la Sábana Santa, especialmente el profesor Peterson últimamente ha investigado mucho sobre ello, y realmente acaba viendo que hay un tondo en torno al rostro de la síndone, y efectivamente se puede ver en las fotografías, si se mira bien. Pero lo que veían los artistas en el siglo XV, XVI, era la Sábana Santa tal como se ponía en Chamberí, ¿no? En la capilla de Chamberí. Entonces, pues lo que veían era un negativo, una cosa que no era normal. Pero, sin embargo, sabían ya perfectamente, como vemos aquí representada por Giulio Robio, cómo se había envuelto el cadáver de Cristo para que surgiera esa imagen de la Sábana Santa. Eso es perfecto. Está magníficamente representado aquí en este santo entierro con la síndone. Y esta es la primera fotografía, oficialmente se dice, sacada por Secondo Pía, es cierto. Lo que también sabemos hoy día que, aunque se llevó por nombre de Secondo Pía, y hay que
reconocérselo, porque hice una foto de cristal de un tamaño considerable, pero hubo otro fotógrafo de un equipo al que pertenecía él, de una asociación o club de fotógrafos, que estuvieron haciendo fotos de la síndrome y están publicadas en los días anteriores y posteriores a su actuación. Pero lo cierto es que la de Secondopía es la que ha trascendido mayormente, porque era la oficial y porque nos demostró ciertamente que la sábana santa es un negativo fotográfico. No es un negativo, obviamente, sino que se comporta como un negativo fotográfico. Es una imagen negativa de algo que se puede traducir por la información que tiene en positivo. Aquí lo que les decía antes, en torno al rostro de la síndrome, hay un halo que, bueno, puede dar a entender que ha estado muchas veces abierto ese círculo para que se venerara la síndrome. Pero yo creo, como digo, que posiblemente la mayor parte de las veces estaría cubierto por una imagen positiva. Si no, es muy difícil que ese positivo se hubiera difundido por todo Oriente y por Occidente. Si no, se hubiera difundido un negativo. Bien, las fotos que se hacen a partir de entonces transforman completamente la idea que teníamos de la sábana santa. Primero, que es un negativo fotográfico con el que se pueden obtener estos positivos extraordinarios. Aquí vemos esta mancha de sangre en épsilon, que según los estudiosos, especialmente Viñón, tenían que ver con los flequillos que se representaban en los iconos bizantinos. Y hay un autor importantísimo que fue en el siglo XX sin duda el mejor conocedor de la sábana santa, que es el padre Giulio Ricci. Giulio Ricci además tenía aficiones artísticas y estudió profundamente la sábana santa. También conoció el sudario de Oviedo y es el que dio la idea de que el sudario no podía verse así abierto, sino plegado sobre sí mismo para entender las manchas de sangre. Y a partir de ahí arrancan los estudios sobre el sudario de Oviedo. Pues en los años 60 él escribió varias obras que tenían un mismo argumento. El hombre de la sábana es Jesús. Y él trató de demostrarlo. E hizo pinturas y esculturas siempre en torno al hombre de la síndrome. Como vemos aquí, como vemos la coronación de espina, con una corona de casco, no de diadema, como vemos la flagelación, que él interpreta que debió ser por dos personajes, uno a un lado y otro a otro, por detrás, sobre una columna baja, uno más alto que otro. Es decir, que eso produciría las marcas de llaga que tiene el hombre de la síndrome. El camino del Calvario sería no con la cruz, como estamos acostumbrados a ver, sino con el travesaño, con el patíbulo. Y probablemente la cuerda de reos sería de este modo, atado la mano de uno al tobillo del otro, con lo cual, si uno daba un tirón, el último caía, o los dos de atrás caían, según quien diera el tirón. Y esas caídas no tenían manos para aguantarse, así que caía de bruces con la cara al suelo. Probablemente el chichón que tiene el hombre de la sábana santa en la frente tenga que ver con alguna de estas caídas, y desde luego las desolladuras de las rodillas. Giulio Ricci hizo también unos cuantos crucificados, sobre todo, bueno, con las llagas no correspondientes a la realidad del hombre de la síndrome, sino un Cristo muy llagado por todo el cuerpo que representaba al hombre de la síndrome. Pero lo que a él le preocupaba mucho era cómo trabajaría el crucificado en la cruz, porque para inspirar algo de aire no tenía más que flexionar un brazo y elevarse con enorme dolor sobre el clavo de los pies, con enorme dolor. Y así cada vez con menos fuerza, pues el aire se iría viciando y acabaría muerto por asfixia, como solían acabar los crucificados. Y este es el giro del codo que él propone como único medio de inspirar un poquito, de meter algo de aire en los pulmones. Ya utiliza el título Crucis, como vemos, como está en la reliquia de la Santa Cruz en Jerusalén, los clavos en las muñecas,
y el pie izquierdo, es muy importante, crucificado sobre el derecho. No como tradicionalmente se nos propone a los crucificados, con el derecho sobre el izquierdo. El pie izquierdo sobre el derecho, que es lo que revela el hombre de la síndrome. Este es otro crucificado que hizo para su pueblo, para Canino, Santa María de la Neve, que con unos elementos muy parecidos. Y finalmente, a partir del año 78, se conoce mucho mejor la sábana santa, con el equipo Sturb, donde se reunieron un sinfín de científicos de muy variado porte. Allí había desde fotógrafos, físicos, químicos, expertos en tecnología, sobre todo astrofísica, en fin, que se hizo un estudio fantástico de donde salió una conclusión que es la conclusión última verdaderamente que tenemos de la sábana en el año 81. Le dice, podemos concluir, muy interesante por ahora, que la imagen de la síndrome es la de una forma humana real de un hombre azotado y crucificado. No es el resultado de un artista. Las manchas de sangre están compuestas de hemoglobina y también dan positivo en el test de seroalbúmina. La imagen es por ahora un misterio y hasta que se realicen otros estudios químicos, quizá por este grupo de científicos o quizá por otros científicos en el futuro, el problema permanece sin resolver. Es decir, no sabemos cómo se hizo esa imagen. Esa es una imagen que no ha podido ser, con la tecnología que hoy día de la que se dispone, no ha podido ser replicada en laboratorio. De modo que hoy por hoy sigue siendo una imagen que no sabemos cómo se hizo. El estudio de radio por carbono 14, que se promovió en el 88, pues dio un resultado entre 1260 y 1390, como he dicho antes, que fue un escándalo, porque evidentemente venía a decirse que la sábana era un tejido medieval, y eso, pues, a los contrarios a la autenticidad de la síndrome, pues les dio muchísimo para escribir y escribir. Pero también es verdad que a los partidarios de la reliquia les dio para trabajar a favor de y para sacar muchas más conclusiones acerca de la calidad del tejido, de la tipología del tejido, de los pólenes, de estructuras que pueden estudiarse en la sábana santa. Es una pena porque no se deje hacer un nuevo estudio, porque con la tecnología actual probablemente se sacarían conclusiones más avanzadas. La sábana ya en el siglo XX dio pautas también a un nuevo arte, que es la cinematografía. En el año 35, Julien Duvivier filma Gólgota, una película fantástica sobre la pasión de Cristo. Fíjense el rostro de este personaje, de este hombre, está muy relacionado con la tradición del hombre de la síndrome. Pero luego, sobre la pasión se han hecho muchísimas películas, ¿no? Pero hay algunas que me interesan mucho destacar, por ejemplo, la de Franco Zeffirelli, Jesús de Nazaret, del año 77. En el año 77 Zeffirelli ya disponía de los estudios del padre Giulio Ricci sobre la sábana santa y conocía perfectamente todo ello. Ya sabía que el crucificado iba al martirio llevando la cruz de esta manera. Y eso, lo mismo el cine, Martin Scorsese, La última tentación de Cristo, pues nos ha dado una versión tanto de la coronación de espinas tipo casquete como del camino del Calvario. Fíjense que pronto, a través del cine, aparece la iconografía del Camino del Calvario con el Cristo como debió llevar la cruz, efectivamente, según los estudios de la sábana santa. José Hernández Navarro vio la película de Zeffirelli
lo sé porque él me lo ha comentado, su Cristo, Camino del Calvario, de esta forma, nace de la contemplación de la película de Zeffirelli. Tiene varias versiones, el Cristo del Madero y la Verónica, del año 89, de Cayo Sá de Segura, y este que sigue mucho más de cerca a Zeffirelli, que es posterior, del 2001, el Cristo de la Esperanza o de los estudiantes de Alcantarilla, en Murcia. Se han hecho otras versiones, por ejemplo, con esa preciosa, para mi gusto, como esta, o el Cristo de los estudiantes de Cáceres, de la Universitaria de Cáceres, obra de un sevillano, Antonio Fernández Domínguez, que les hizo tremendamente dramático y con el torso desnudo, pero llevando la cruz de esta manera. Miñarro, a partir del año 2001, se interesó extraordinariamente por el hombre de la Sábana Santa. De hecho, en 2004 tenemos este Cristo Camino del Calvario, este Nazareno de la Humildad, de su Hermandad del Ferro de Sevilla, que es bellísimo, pero que es un rostro con la fisonomía, con las medidas antropomórficas del hombre de la síndrome. Ahora bien, Miñarro aquí le pone una cruz que está directamente tomada del cine. Ese tipo de cruz cepillada en uno de los lados y en el canto, pues dejada en rústica con la corteza, esa la vemos en Barrabás, la primera vez que sale, y abajo en la Pasión de Cristo, con las cruces que lleva. La Pasión de Cristo sigue muy poco la Sábana Santa, sigue a Caterina Emmerich, las visiones de Caterina Emmerich. Pero por eso Cristo en la Pasión lleva una cruz como la vemos normalmente, como lleva el Nazareno aquí de Miñarro. En los últimos años del siglo XX y comienzo del XXI, hay en Italia un escultor que se ha hecho famoso en San Luigi Mattei por la reconstrucción del hombre de la síndrome, y ha hecho unas obras fantásticas, tiene varias copias, en Jerusalén hay una, en Roma hay otra, son esculturas en bronce. Lo interesante es que esta es una experiencia científica para sacar antropométricamente el hombre de la sábana, y consigue, pero lo que consigue es una escultura. Yo destaco esto mucho porque, aunque se la venera como imagen, ciertamente no tiene esa proximidad, desde mi punto de vista, al fiel, por lo menos al fiel de nuestra cultura andaluza, como para llamar a la oración. Al ser también de bronce, no tiene policromía, no tiene esa proximidad, pero es una fantástica escultura que fue un primer logro de sacar en 3 dimensiones el hombre de la síndrome. Y él también trabajó el crucificado con las mismas estructuras morfológicas, pero basándose en los estudios del padre Giulio Ricci, como vemos en ese brazo flexionado. Este es el crucificado de Bolonia, de Mattei también. Bien, y este es el susto, este es el rostro que desde el punto de vista de la antropología forense sacó Richard Mears en 2001 y que fue objeto de un programa de la BBC de Londres. Ese programa fue muy difundido y la base del estudio es que a partir de un cráneo datado en el siglo I de Palestina, este autor reconstruyó el rostro y lo que le salió fue esto. Este sería un hombre de Palestina del siglo I, y él pues vino a decir que el rostro de Jesús pudo ser así. Cuando esto le llega a Miñarro, realmente le provoca un rechazo extraordinario. Dice, si esto es Jesús, nunca le hubiéramos rezado, esto es un hombre, un campesino bruto, esto no tiene nada que ver con unción religiosa ni nada. No podía ser así Jesús. Y es esto precisamente lo que provoca a Miñarro el interés por estudiar el hombre de la Sábana Santa. Y que empieza como, además, Miñarro es un estudioso de la anatomía extraordinario. Desde pequeño se interesó primero por la anatomía de los animales y luego por la del hombre, ya como artista mucho más.
a partir de las medidas del hombre de la sábana, lo que saca es esto. ¿Y qué se encuentra? Se encuentra que este es el Cristo al que le hemos rezado desde la antigüedad. Es el Cristo sirio, el Cristo barbado, el Cristo siríaco. Esto sí, ¿qué quiere decir para él? Que efectivamente el rostro del hombre de la sábana es el que ha inspirado la imagen de Cristo de la libertad del cristianismo hasta la actualidad. Este rostro evidentemente no recoge, porque es un estudio de forma, no recoge las llagas que tiene el hombre de la sábana santa. A partir de ese rostro, él empieza a estudiar en los primeros años del siglo XXI el hombre torturado, ya con los signos que aparecen en la sábana santa, como las típicas llagas, o sea, el reguero de sangre en éxilo, los 3 regueros de la ceja izquierda, etc. El ojo inflado, la nariz rota, todo esto que se ve en el hombre de la sábana. Otros artistas también siguieron por ese camino estudiando la sábana y el hombre de la sábana, especialmente son enseñables las obras de Francisco Triguero, del 2003 al 2005, o esta también es suya, de Francisco Triguero, o la de José Ángel Palacio en Puerto Llano, que hace también un yacente inspirado en el hombre de la sábana, pero con el llagado, que es simbólico, verdaderamente representa un cuerpo con llagas, pero no en la forma en que las tiene el hombre de la sábana. Bien, a partir de ahí, y de otra cosa muy importante, el conocimiento del sudario de Oviedo, porque Miñarro entra en el EDICES, que es el equipo del CES, del Centro Español de Sindonología, que se dedica a estudiar específicamente el sudario de Oviedo, pues ahí va preparando el rostro del hombre de la síndrome completo. Él iba buscando hacer el yacente, porque el hombre de la síndrome es un yacente, verdaderamente, pero estos ensayos son de 2008 y la hermandad universitaria se le cruza en sus estudios en 2007 para encargarle este mismo hombre de la sábana, pero en la cruz. Pero él ya tenía, a lo largo de esos 3 años, entre 2007 y 2010, él tiene un conocimiento perfecto ya, no solo de la síndrome, sino del sudario de Oviedo. Porque una de las cosas que siempre me gusta recordar, y que lo dice Miñarro, evidentemente, la sábana santa es una imagen anterior y una imagen posterior, pero no tenemos imágenes de los costados. Entonces, el grosor de la cabeza, la circunferencia de la cabeza, es casi imposible sacarla a partir de la sábana solo. Y en cambio el sudario de Oviedo, al tener marcadas las manchas de la nariz y de la abeja, sí nos da la 4ª parte del círculo. Y ya se puede conseguir el volumen mucho más real del hombre de la sábana. Bueno, el conocidísimo crucificado lo que hace es estudiar, hay que destacarlo mucho, el hombre de la sábana no solo en su fisonomía, en sus medidas, sino sobre todo en el mapa de llagas del hombre de la síndrome, que es la primera vez que Miñarro se enfrenta a esto y que lo dejó absolutamente exhausto, porque hubo que reproducir cada una de las llagas del hombre de la sábana y reproducirla o pasarla, transmitirla a la escultura alemana. Además, no solo eso, sino que hizo, no solo policromó la imagen al óleo, como se hace en la imaginería andaluza, sino que utilizó técnicas mixtas para reproducir la sangre de la manera más realista posible. Sangre de tipo postmortal, mucho más densa, más pastosa y oscura, y sangre vital, sangre tendital, la que se le aplica en la llaga del costado, sangre postmortal, y la sangre mucho más clara en las heridas de la flagelación y la corona de espinas. Miñarro, pues, estudiando la sábana, ha ido llegando a conclusiones como el tipo de flagrum que produce las heridas de la flagelación, que es un instrumento conocido de la cultura romana, obviamente, que puede ser de distintas formas, con bolitas de metal, con su raja, para que hieran, para que abran la piel, y eso permite la hemorragia.
permitir la hemorragia quiere decir que la flagelación no siempre era un castigo de muerte, podía ser un castigo para dejar libre luego al reo, que es ni más ni menos lo que Pilato propuso: lo azotaré y lo soltaré. Pero las autoridades judías dijeron que no, que lo crucificaran una vez que lo vieron ya azotado. Y lo mismo que la corona de espinas, que como hemos visto, la de casco, tal como estudió el padre Ricci, porque efectivamente por todas las partes del cráneo que hay representadas en la sábana santa están estas funciones de una crudeza terrible, ¿no? ¿De qué pudo hacerse esta corona? Pues probablemente de una planta muy abundante en el Mediterráneo, también en Palestina, y aquí la tenemos en el cementerio, hay uno muy bonito, el azofaifo, unos frutos comestibles como pequeñas ciruelas, y que ahora en primavera es flexible y se puede tejer una corona perfectamente. En cambio, cuando pasa la primavera se vuelve rígido y no hay manera de doblar las ramas. O sea que todo eso son coincidencias interesantes. El Sisyphus, hay una variante incluso que se denomina espina Christi, o sea que desde la antigüedad se relaciona esta planta con la corona de Cristo. El Sisyphus tiene unas espinas no demasiado largas, pero durísimas, que no hay forma de que se rompan. De modo que esa corona, efectivamente, como hemos visto en la película de Scorsese, se clavó de esa manera terrible. Los clavos que encarga Miñarro, siguiendo también los estudios de cómo debían de ser los que atravesaron al Señor según la síndone. Y este finalmente el hombre de la síndone, el yacente que consiguió Miñarro en 2012 y que lo hizo para una exposición de la sábana santa que fue rotando por España, y luego hizo otras dos reproducciones importantísimas, otras dos versiones, quiero decir, que una la tenemos en el Museo de Cabra, que es preciosa, porque incluso ha utilizado unos pigmentos que funcionan como la albúmina, de modo que con luz negra pues se ve brillar la llaga de ese yacente, y otro lo tenemos en Fuente Palmera. O sea que Córdoba tiene obras sindónicas para estudiar perfectamente la representación de la síndone en el arte contemporáneo. El Cristo de la Universidad fue un éxito mundial, es decir, se recibió muy mal en Córdoba, en Sevilla y en todos los sitios, porque era muy llegado, no es la imagen del crucificado que estamos acostumbrados a ver, pero era un Cristo rigurosamente científico respecto a lo que conocemos de la síndone. Enseguida le encargaron algunas parroquias, me acuerdo del párroco de Cártama, que fue el primero, creo que encargó uno igual, quería uno igual. Ya desde ese momento Miñarro dijo que no iba a hacer uno igual, porque él no era un repetidor, no reproducía en serie sus imágenes eran únicas, y efectivamente podemos estar orgullosos en Córdoba de tener una imagen única del Cristo de la síndone crucificado, ¿no? Le han seguido encargando, y él lo que sí se ha comprometido siempre a hacer un crucificado sindónico, es decir, que se inspire en los elementos morfológicos, en las medidas antropométricas del hombre de la sábana santa, pero no con el mapa de llagas que tiene el Cristo de la Universidad. Como lo vemos aquí, que se descargó para Miami, los de Miami, la Hermandad de la Macarena de Miami vinieron a ver el Cristo, estuvimos con ellos a ver el Cristo de la Universidad porque querían uno igual o más parecido, y este fue el que les hizo Miñarro, con la cruz, curiosamente, no como la que tiene el Cristo de la Universidad, que es la que arqueológicamente es más probable, según los estudios de Miguel Gesman, que es el estipes, que sería el palo que está siempre clavado en el lugar de ejecución, que es cilíndrico, y el patíbulo cuadrangular, de sección cuadrada. Aquí Miñarro ha vuelto, en la cruz de Miami, ha vuelto a reproducir la cruz de Barrabás y de la Pasión de Cristo, de nuevo influencia del cine. Y este es el Cristo del Santuario de la Gran Promesa de Valladolid, que también
su rector vino a conocer el Cristo de la universidad y quería uno lo más parecido posible. Y le salió pues este otro, que son todos obras geniales, verdaderamente muy valorables desde el punto de vista de la iconografía y de la escultura. Muy bien, pues podríamos seguir hablando toda la noche, pero no es menester, así que les agradezco su enorme paciencia, porque ya no estoy... Hemos estado aquí muchísimo tiempo más y espero que en adelante volvamos a estar de nuevo con el profesor Alberto Villar, que tan ilustrado nos ha dado esta charla, que entra muy bien dentro del periodo que estamos ya de cerca de Semana Santa. Queremos hacerle un presente de esta noche con una reproducción precisamente del Cristo de Miñano, del Cristo universitario, para que quede constancia de este día y esta magnífica conferencia. Muchas gracias.